yo creo que ya, ¿no? Sí. ¿Ya empezamos entonces? Sí, ya cuando gustes, yo creo que ya empezamos. Ok, entonces déjame ahora ver cómo comparto aquí en este lugar. Ah, ujú, creo que... Ah, perfecto, ya se ve. Eh, si lo hago así, ah, completa, se ve todo Mm, bien. no, nada más se alcanza a ver ahorita el PowerPoint. Ok, no importa. Pues, ¿cómo hago más grande esto? Bueno, pues gracias a todos por asistir. Vamos a hablar un poquito de cómo ha sido el camino desde cero hasta la industria tech. Y pues prácticamente mi objetivo de esta charla es compartirles un poquito de experiencia, eh, también que tal vez les pueda ayudar a ustedes em, para ver si hay algo que está similar a lo que están viviendo o lo que han vivido a lo largo de sus carreras. Y pues ya de ahí espero que sirva un poco de esto de motivación, que a lo mejor les pueda dar algunos recursos útiles para que ustedes se puedan preparar en el futuro. Y, y pues vámonos. A ver qué pasa si prendo mi cámara. ¿Se ve? Ok, vamos a prender. Em, Muy bien, quiero hablar un poco de dónde vengo, de mis orígenes en particular. Soy originario del Estado de México, de Naucalpan, Juárez. Esta es la única foto que encontré, bueno, de las ah, un poquito que capta el panorama del lugar de donde vengo. Es una pequeña comunidad ah, y, y pues la siguiente. Eh, y en particular quiero hablar en esta charla, más que nada todo lo relacionado va a ser a tecnología, de las otras cosas que me... Y en particular, todos los acercamientos que he tenido y todos los aprendizajes que he adquirido a lo largo de mi carrera. Al inicio, cuando yo estaba muy pequeño, empecé a crear muchísimo interés en videojuegos y computadoras. Yo en particular no era una persona que sí me gustaba jugar videojuegos, pero no lado de los videojuegos, como conozco muchos amigos, ¿no? Que son súper apasionados de videojuegos. Pero a mí me gustaba un poquito más experimentar con las consolas, poder, tanto consolas de computadora podían hacer a las cosas. En particular con videojuegos, eh, yo creo cuando tenías unos 7, 8 años tuve mi primer consola de videojuegos y en aquel entonces, pues, cuando obtuve la consola solamente traía un disco original para jugar y yo quería jugar más, ¿no? Y compré algunos que otros juegos, pero no los leía porque les faltaba un chip para que pudiera leer juegos piratas. Em, y pues de ahí como que me entró un poquito de curiosidad de cómo hacerlo. Al principio pues solamente me guié de otras personas que sabían cómo hacer esto, que sabían cómo poder craquear las consolas para que pudieran leer juegos piratas, pero con eso yo como que me empezó a entrar mucha curiosidad de cómo lo hacían, empecé a leer un poco en internet, empecé a jugar un poquito con las consolas y cuando estaba pequeño empecé a hacer negocios personales relacionados a videojuegos y computadoras.
de las primeras cosas que hice, bueno, antes había hecho otras cosas, pero de las primeras cosas que hice fue que empecé en algún momento a mis padres, un amigo nos regaló una computadora y esa computadora tenía un quemador de CDs y DVDs. Entonces podía yo quemar música, podía quemar videojuegos y se los podía vender a la gente y me la pasaba yo ahí en el Ares, ¿no? Ahí descargándolos, todos los pedacitos del juego y comprimiéndolos y uniéndolos en uno para poder quemarlos en estos discos. Y poco a poco fue que empecé a leer un poco más sobre software, de cómo instalarle software a las computadoras y a los videojuegos, en particular como estos juegos portátiles que puedes instalarle software para que lean juegos desde una memoria. Y, y pues de ahí entró muchísimo mi curiosidad. Ya después empecé a craquear consolas, primero los portátiles que necesitaban puro software y en algún momento me llamó mucho la atención cómo le ponían los chips a los Xbox, a los PlayStation. Yo los llevaba en aquel momento a la Plaza de la Computación y ahí alguien hacía todo el trabajo, pero ya después de un tiempo, gente de ahí me enseñaron mejor a cómo ponerle la pieza, a cómo soldar la pieza para que no se cayera y cómo sellarla para que estuviera ahí bien puesta. Y ya nada más iba por las piezas en algún momento y pues todo lo hacía desde mi casa y ya me salía un poquito más de ganancia. Pero pues así fue como que me empezó a gustar muchísimo. Empecé a casi todo era súper básico porque no era, conozco gente hoy en día que desde pequeños, no sé, ya aprendían a programar en Basic o aprendían a programar en algunos lenguajes de programación, pero pues en mi caso no fue así, solamente era como seguir los tutoriales, seguir los pasos, solamente aplicarlos, instalar software en computadoras de qué tipo, el Office craqueado, ¿no? Que hoy en día a lo mejor es un poco, eh, puede causar ruido porque ahora que trabajo en Microsoft, pues no es algo que promuevo realmente la piratería, ¿no? Pero en su momento sí me dedicaba mucho a eso, ¿no? A poner licencias para todo el tipo de software que tenías en tu computadora. Y te digo, esto fue cuando era más pequeño y fue como mi primer acercamiento a la tecnología, me llamó muchísimo la atención y había como que muchas cosas interesantes que aprender que empezaron a llamar mi atención para poder gastar más tiempo en esto. Em, ya después saltando, estaba analizando, cuando estaba haciendo esta diapositiva, analicé que desde que estaba pequeño y estaba en esto de las computadoras, en algún momento tuve un gap entre que me gustaba muchísimo interactuar con la tecnología y hasta que entré a la preparatoria. Hubo yo creo que 3, 4 años que me ganó mucho el poder hacer otras cosas de ocio, ¿sabes? Como que andar en la fiesta y andar con mis amigos, andar de vago y pues dejé mucho de lado esto, que siento que a lo mejor ese gap, si lo hubiera aprovechado utilizándolo para tecnología, a lo mejor hoy en día me hubiera favorecido más en lo que hago en mi día a día. Pero aún así, eh, yo pues ya me gustaba muchísimo lo que era programación. Bueno, no programación, me gustan las compus, ¿no? Y tenían las escuelas como que una base muy fuerte en matemáticas. Me gustaba muchísimo las matemáticas en ese entonces y pues era algo que me agradaba. Y busqué entrar a 3 escuelas en particular. Mi primera opción era entrar a vocacional número 9, después vocacional número 8 y la otra creo que era CONALEP Naucalpan 2, que eran las escuelas que tenían carreras técnicas en computación, ¿no? Y viendo más que nada como qué pasa si yo no termino la carrera, puedo tener algo como que un poquito más seguro para cuando termine y poder ejercer algo pues que al menos me ayudara, ¿no? Un poquito a llevar la vida laborando. Y pues entré a la vocacional 8. De la vocacional 8 siento que
En particular siento que de las escuelas de Poli tienen muy buenos programas en preparatoria. De aquí pude ver muchísimos temas como programación web y no solamente como que programación web que uno entra y hace tus páginas desde el editor de texto, ¿no? Que escribes tu código HTML y así, pero que también te puedes ayudar de otras herramientas como Dreamweaver o en su caso como Wix, ¿no? Que son plataformas que te ayudan a crear páginas web sin que tengas que tener conocimientos de web. Entonces siento que en la vocacional se vieron muchísimos temas que de alguna manera te abren el panorama de opciones que existen en el futuro para que puedas analizar tanto si en un proyecto que estás haciendo vale la pena como que gastar todo el tiempo para hacer un proyecto desde cero o si te puedes ayudar de otras herramientas. Y pues de aquí mismo se vieron temas como de base de datos, un poquito de programación en C, muy básico, programación estructurada, redes de computadoras. Recuerdo que nos daban estas certificaciones de Cisco en las que pues tú ahí tomabas tus cursos y te certificabas si lograbas pasar todas las tareas y exámenes. Y algo que, por ejemplo, yo no vi en la universidad, pero que vi en la vocacional y siento que te ayuda muchísimo para cuando quieres hacer otro tipo de proyectos. Vi animación, vi tanto animación en Flash, vimos muchísimo de edición de imágenes, Photoshop, y no solamente como que en el ecosistema de Windows, pero también en software que era para Linux. Entonces también podíamos hacer edición de video, edición de foto en Linux y poder como que tener un poquito más de habilidades en otras áreas, ¿no? Que a lo mejor es una parte de que a los físico-matemáticos como que es una parte que nos falta mucho complementar, como que esa parte del cerebro de creatividad y arte como que es algo que no llevamos mucho a cabo, ¿no? Y siento que esas cosas te pueden ayudar un poco a complementar tu currículum. Y como les dije, esto siento que es un conocimiento muy útil hoy en día. Es algo que de vez en cuando pues recuerdo al menos conceptos o recuerdo algunos softwares que existían y si bien algunos ya no existen, pero cuando necesita uno hacer un proyecto, pues ya sabe, no sé, quieres hacer una página web, pero no tengo el tiempo, ¿no? Entonces voy a buscar una plataforma que a lo mejor me ayude a hacerla con unos tantos clics. A lo mejor voy a pagar un poquito más, pero en costo-beneficio te puede convenir bastante hacerlo así que hacerlos desde cero y gastar muchísimo tiempo haciendo dicho proyecto. Muy bien. Cuando estaba en la vocacional hubo muchos retos, pero particularmente enfocados o relacionados a tecnología, hubo dos que me gustaría destacar, ¿no? Cuando estaba como en cuarto o quinto semestre, no recuerdo bien, pero era la segunda mitad de la preparatoria, reprobé programación. Y pues en ese entonces creo que es un reto, para nuestra edad es un reto bastante complicado porque te puede hacer cuestionar si esto es para ti, si en realidad tú puedes llegar a ser bueno en esta área. Afortunadamente no fue algo que me afectó bastante. Hubo muchos factores por los que reprobé programación, pero me pude ayudar de compañeros, me pude ayudar de ciertos libros para poder eh, emparejarme y poder estar bien en la materia. Y la otra fue que debido a esto, en algún momento hubo un egresado de la Vocacional 8 que participó en competencias de programación mundiales y regionales, también en olimpiadas de informática de nivel preparatoria. Y en algún momento regresó a la escuela y creó un grupo, habló con una profesora, crearon un grupo para poder entrenar, para llevar a los chicos de la Boca 8 a participar a estas Olimpiadas. Y se creó un grupo. Y en ese entonces yo me enteré, me llamó muchísimo la atención porque me gustaba programación. Yo creo que solamente necesitaba un poquito de tiempo para ponerle un poquito más de empeño también y un poquito de tiempo para poder practicar. Pero me acerqué con esta maestra, le dije, mira, ya escuché que están haciendo este grupo, me gustaría unirme, me gustaría participar. Y pues la maestra me dijo que no, que prácticamente me excluyó del grupo, me dijo em, que no era que no veía que tuviera las capacidades para hacer esto y que mejor me dedicara a otra cosa, ¿no? Que a lo mejor me dedicara a ponerme al corriente con la materia
Y yo le dije, mira, si quieres no me dejes participar, pero déjame entrar, ¿no? Para ver cómo es, para ver si me agrada. Y pues al final no. Y siento que, bueno, algo que me gustaría comentar aquí y que tal vez cuando uno estaba en la vocacional era un poquito de cambiar mm, la forma en que los profesores llevan a cabo estas actividades, pero muchas de las veces tenemos ciertos estereotipos para gente que puede participar o no puede participar en ciertas actividades. Y aquí, en ese caso, los que llevaban a cabo el proyecto, pues buscaban como que este típico alumno ejemplar que va muy bien, que tiene excelencia académica, ¿sabes? Que está muy presente en las clases. Y no estoy diciendo que pues esa gente vaya a ser mala o no o vaya a ser buena en esas actividades, ¿no? Creo que tienen muchísimo potencial como cualquier otro, pero como les digo, cualquier persona tal vez, incluso, o sea, ustedes pueden pensar, ¿no? En cosas que son buenos y en cosas que son malos. Bueno, en cosas que no son tan buenos como en otras actividades. Creo que es como algo que podemos pensar en el futuro, en el caso de que a ustedes les toque liderar una actividad, en el caso de que a ustedes les toque ya sea hacer docencia o simplemente estar en un equipo con sus compañeros en el trabajo, de poder, eh, de poder analizar y saber que hay gente que para ciertas tareas no se va no las va a hacer de la manera en que esperan que lo haga el mejor, pero va a haber otras áreas en las que sí se van a poder destacar bastante, ¿no? Y creo que aquí es como el punto de darle la oportunidad a la gente de poder desarrollarse, de poder ver si esta área es algo que les pueda gustar y es algo que lo que puedan destacar, ¿no? Pero bueno, eso al final de cuentas no me detuvo y dije, bueno, simplemente no entraré a ese grupo, te seguiré con la escuela. Y, y en algún momento tuve que decidir qué tenía que estudiar, ¿no? Algo que me gusta muchísimo de la vocacional, o al menos de la vocacional 8, no sé si sea lo mismo en otras vocacionales, espero que sí, pero es que tenían estas materias que están enfocadas a orientación vocacional, tienen como que gente bastante eh, capaz y bastante abierta a que te puedan apoyar en tu proceso de decisión de qué quieres estudiar, e incluso no solamente en eso, ¿no? Sino que había ciertas profesoras que te ayudaban como que ya en temas un poco más personales, de platicarlo, de poder ver opciones, casi como un tipo terapia, ¿no? Pero es algo que me gustaba muchísimo de la vocacional, que pudiera tener alguien con quien hablar, con alguien con quien ponerle mis opciones y analizar para ver cuál podría ser el mejor resultado en el futuro. Y de igual manera, como les digo, tenían materias en las que te mandaban a hacer ya sea la feria del trabajo del poli, ¿no? O feria de carreras del Politécnico, o que te mandaban a hacer test vocacionales para saber en qué áreas podía ser bueno. Pero bueno, dejando eso de lado, cuando iba a terminar la vocacional, yo tenía dos cosas que quería estudiar, ¿no? Ya sabía que me gustaba muchísimo eh, cosas relacionadas a las computadoras, ya que había tomado un poquito más de programación, ya había tomado cosas de diseño, ya había tomado cosas de redes y arquitecturas de computadoras y me había gustado. Entonces, eh, era algo que quería seguir haciendo y una de mis opciones era estudiar sistemas computacionales. La otra, que a lo mejor es un poquito muy distinta, es que desde pequeño me llamó muchísimo la atención la política y, estaba en mi mente tal vez hacer una carrera política y estudiar ciencias políticas. Eh, Al principio, pues lo que decidí fue, hice mi examen a SCOM, hice mi examen a Ciencias Políticas en la UNAM y lo que iba a hacer era estar 6 meses en SCOM y si todo salía bien y tenía el tiempo necesario, entonces llevar las dos carreras al mismo tiempo. Pero pues ya después de que estuve 6 meses en SCOM vi que no iba a tener el tiempo y ya también creo que hacer una carrera política en México es un poco complicado si no te quieres como que eh, ensuciar o meter en problemas. Creo que es un poquito complicado como que seguir con tus ideales
o al menos en ese momento era un poco más complicado, ¿no? Ahora la verdad no lo sé. Em, y pues ya, mi segunda formación que tuve fue ya en SCOM, que entré a la ingeniería de sistemas computacionales y algo que siento que te ayuda muchísimo es a complementar lo que haces en tu carrera, es tener actividades extracurriculares, ¿no? Porque al final a la escuela vamos, a la escuela podemos ver todo lo de la currícula y aprendernos todo de memoria, pero creo que hay cosas que también necesitamos tener un balance y necesitamos también tener como algo adicional, ¿no? De lo que nos dan en la escuela. Eh, Déjame ver qué tiene la siguiente. Ah, sí. En particular, siento que la escuela, al menos en la SCOM, lo que me gustó muchísimo es que ves de todo. Tal vez no lo ves a fondo, es muy difícil como que ver a fondo tanto temario y tantos tópicos, pero al menos te das una idea de qué cosas pueden existir y cuando estás en el trabajo en realidad te sirve bastante, ¿no? Eh, Hoy en día he visto como que gente de otras escuelas que a lo mejor no tienen conocimiento de que existe cierto tópico, pero ya una vez que saben que existe, se les abre el panorama bastante, ¿no? Y ya pueden como que tomar mejores decisiones o avanzar un poquito más rápido en sus proyectos. Entonces siento que es algo positivo que destaco de la escuela es que te da una embarrada de todo y ya al menos tú tienes el panorama y puedes decidir qué sí te gusta, qué no te gusta y en qué quieres empeñar tu tiempo. En mi caso, actividades extracurriculares que tomé estuve en el club de algoritmia de la SCOM, estuve tomando cursos de inglés y la otra fue que aparte de actividades sociales y eso, estuve un tiempo en el gym. Desde la vocacional estaba en el gym y después en la universidad igual, pero en algún momento lo dejé, pero siento que era como algo bastante útil para tener ese balance de no todo es estudiar, sino que también necesitas tener tiempo para ti, ¿no? Si te gusta el gimnasio, si te gusta bailar, si te gusta salir a correr, si te gusta hacer otras actividades, siento que es importante poderte dar ese tiempo porque si no puedes solamente estar frustrado, cansado y te puede afectar, ¿no? En cómo tienes tu desempeño durante la carrera. Em, Algunos retos que pasaron durante la universidad. Cuando inicié en el club de algoritmia, tuve un mal desempeño. Me costaba muchísimo trabajo entender los temas. Siento que todos iban muy rápido. Y pues en mi caso como que pues me costaba mucho, ¿no? No entendía, hacían una solución a un problema y pues no me quedaba claro. Y, y siento que también en ese momento me costaba muchísimo trabajo acercarme a la gente que estaba en el club porque el ambiente como que no era el mejor y no sabía qué respuesta iba a obtener, ¿no? Como que fuera a ser tachado de tonto o fuera como que a hacer ciertas preguntas que a lo mejor para otros eran muy básicas, pues a mí me daba miedo, ¿no? Cuál fuera a ser la respuesta de los docentes. Y, y en ese entonces, o sea, tan mal nos iba que me acuerdo que creo que en 2013, la SCOM hubo un regional, una competencia nacional en la que llevó a muchos equipos, llevó como 10 equipos, que pon tú que eran 15 de SCOM y llevó a 13, ¿no? O 12. Y tan mal nos estaba yendo que pues mi equipo no fue porque no pudimos clasificar, ¿no? Y, pero al final de cuentas, ese mal desempeño no, pues no me frenó, ¿no? A poder seguir yendo a las clases, a poder seguir aprendiendo. A lo mejor en algún momento ya encontré gente como que un poquito más abierta a la que yo le podía preguntar y con mucho gusto me explicaba y ya empezaba a entender, ¿no? Como que se me empezaba a quitar ese miedo de preguntar porque sabía que había gente que me podía responder de manera positiva, ¿no? O a lo mejor yo tenía solamente esa idea esa idea que tenemos de la escuela, ¿no? De que no entiendes algo y lo quieres preguntar, pero no quieres quedar como el único que no entiende, ¿no? Cuando a lo mejor nadie entiende. E independientemente, si eres el único que no entiende, pues es válido preguntar para que puedas aclarar tus dudas. Bueno, ese fue uno de los retos que me costó bastante durante el primer año de mi participación en el club. Y la siguiente fue que al inicio me metí a clases de inglés
desde la vocacional llevaba clases de inglés, pero nunca, la verdad, nunca puse atención, como que no era algo que me interesaba mucho y decía, es que para qué voy a estudiar inglés si no lo voy a usar en mi vida. Y no le veía la razón del por qué meterme al inglés de lleno, ¿no? Y solamente lo pasaba. Después me metí a cursos en la universidad, los cursos que dan en la SCOM, pero desafortunadamente siento que como eran grupos tan grandes, no había como esa atención hacia todos los alumnos. Era muy complicado, por ejemplo, hablar ni hablábamos en inglés, casi todo era en español. Te daban la medio clase, todo era en español y era cada sábado, entonces ni siquiera practicaba. Y siento que estuve como un año en el inglés del SCOM y pues ese año yo siento que sí, aprendí gramática, aprendí cosas, a lo mejor leer, identificar palabras y eso, pero hablarlo pues seguía igual, ¿no? Seguía igual de mal. Y también hubo mucho desinterés por la escuela, no al punto de que dijera, uy, voy a dejar la escuela, pero no me gustaba ir a la escuela, no me gustaba levantarme temprano, eh, tener que irme un trayecto tan largo desde la casa hasta la escuela, y luego había ciertas clases que decía, ¿para qué voy a entrar si ni siquiera estamos viendo cosas de la escuela? Y trataba de mejor buscar profesores que no tomaran asistencia y en las que yo pudiera leer un libro y simplemente estudiar y llegar a los exámenes y pasar, ¿no? En particular diría que no es por la escuela en general, sino por ciertas materias que ya no me llamaban mucho la atención. Em, y pues bueno, quitando los retos que hubo durante la universidad, también hay logros. Eh, Después de tanto tiempo que estuve también ahí dándole al Club de Algoritmia, tuve destacadas participaciones en eventos de programación. En algún momento me acuerdo que fui a competir a un evento de Carlos Slim de Telmex y ahí fue mucha gente, ¿no? Pero dos de SCOM quedamos como en los primeros dos lugares, eventos internos de la escuela, eventos ya también a nivel estatal y nacional. Y en particular, por ejemplo, el Club de Algoritmia, para los que no sepan, se enfoca en preparar a la gente para competencias de programación de ICPC. ICPC es la competencia más prestigiosa del planeta de programación. em, y esto se hace en varias etapas. Las etapas en las que se hace es que al principio tú compites eh, a nivel, a nivel nacional, como que hay fechas en las que tú compites y conforme el lugar en el que quedes, ganas puntos y hay un clasificador, ¿no? Y al final de todas las fechas, los mejores, creo que hoy en día los mejores 60, con algunas restricciones, califican a un nacional, donde esos 60 se enfrentan y los ganadores suele variar, ya sea dos, tres, cuatro equipos, eh, clasifican a una final mundial en donde ya te enfrentas con universidades de todo el mundo, ¿no? Te puedes enfrentar con Harvard, MIT, universidades de China, Japón, de Rusia. Entonces ya ahí aproximadamente van los 120 mejores equipos del mundo. Eh, Después de un tiempo de estar en el club de algoritmia, y pues bastante entrenamiento, que clasifiqué a dos veces a la final mundial de ICPC. Eh, Hice estancias de verano en Microsoft y en Meta. Esto es algo es bastante chistoso, diría, e interesante porque recuerdo que cuando entré a la universidad yo no tenía ni idea de que podía aplicar a estos trabajos. Yo decía, ah, sí, pues saliendo de la escuela, pues, ¿qué voy a hacer? Voy no sé, aplicar a una empresa que se dedica a computación, ¿no? A sistemas, ahí, no sé, en un banco. Creo que eso era lo que más aspiraba. Decía, "Ah, voy a trabajar en un banco y ahí voy a ser el de sistemas, ¿no? Del banco. Y, y ya cuando entré a estas competencias, empecé a ver que mucha gente que estaba ahí aplicaba a empresas como Microsoft y Facebook. Hoy en día ya es más común que cualquier persona, incluso que no estén en competencias, apliquen y se queden en estas empresas. No es como que solamente si estás en esas competencias puedes aplicar y quedarte. No. Solo que en ese entonces el reclutamiento estaba muy enfocado en la gente que estaba en estas competencias porque el ratio de conversión era más alto. Y, pero hoy en día ya
ya reclutan en las escuelas en general. Pero bueno, en ese entonces veía que mucha gente aplicaba, algunos se quedaban, algunos no se quedaban, pero por primera vez me pasó en la mente y dije, órale, pues puedo aplicar a estas empresas, ¿no? Y, y en algún momento dije, bueno, voy a aplicar cuando estaba en algún momento, creo que en mi segundo año de la universidad o tercero, dije, voy a aplicar, voy a ver cómo es el proceso, porque para ese entonces mi inglés no era lo suficiente para poder entender un texto y para poder expresarme lo básico de cosas relacionadas a computación, ¿no? Porque casi todos los conceptos de computación, pues los podemos entender bien en inglés, ¿no? Y dije, bueno, voy a aplicar, voy a ver cómo es este proceso y así me preparo para el otro año. Ya veo qué se espera, me preparo en el inglés, me preparo técnicamente y ya el otro año estoy listo para aplicar, ¿no? Aplico para Microsoft y me quedo. Este, lo cual, pues, tuve un poco de temor, ¿no? Porque decía, no me siento tan preparado, eh, tal vez en la comunicación, en el inglés no me sentía tan preparado. A lo mejor técnicamente siento que no se pedía mucho y también me sentía preparado para lo que pedían, ¿no? Pero en el inglés yo decía, bueno, ¿qué va a pasar aquí, no? E inmediatamente como al mes también apliqué a Facebook y me quedé. Y fue de, ok, yo nada más quería como que probar cómo era, pero ahora ya tengo esta responsabilidad de ir, ¿no? Eh, Me metí a un curso intensivo de inglés, estuve ahí como un año, y en lo que me habían dado la oferta hasta que me movía a venir aquí a las estancias de verano, y ya con eso fue suficiente como para poder comunicarme un poco mejor con la gente, ¿no? Hice 3 estancias de verano en Microsoft, hice una estancia de invierno en Meta, y pues, pues fue una grata experiencia, ¿no? Que también me ayudó muchísimo a crecer profesionalmente. Y bueno, el último logro es la culminación de la carrera, ¿no? Al final de cuentas, fue un esfuerzo que se logró, bueno, que se puso y muchísimo conocimiento que se pudo obtener de ahí, ¿no? Tanto en las materias como conocimiento que puedes sacar de si haces un servicio social bien, pues puedes sacar conocimiento de ahí y también de tu trabajo terminal, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó después de la carrera? Después de la carrera me vine para acá, ya a trabajar de tiempo completo en Microsoft y algo que aquí en Microsoft pasa y creo que en muchas de las big techs que existen, lo que pasa es que te pueden apoyar en tus estudios si están relacionados al trabajo. Si de alguna manera te pueden ayudar a desempeñarte un poquito mejor en el trabajo, te pueden pagar estudios, ya sea una maestría, un doctorado, algún curso o algún taller, algún bootcamp, lo que sea, ¿no? Siempre y cuando esté relacionado a tu trabajo. Alguna membresía o una plataforma, te apoyan muchísimo en esa área. Cuando llegué aquí en Microsoft, estuve trabajando un rato y después de un tiempo me dio como que la chispita de tomar un curso de negocios en Harvard y pues lo tomé y afortunadamente me lo pagaron. Era algo que yo pensaba tomar, pero alguien de la empresa, otro mexicano, y me lo ¿no? Eh, eh, ¿no? Eh, Hace aproximadamente fundé la empresa que se llama Max, es una educativos en la que buscamos elevar de México. En particular ofrecemos cursos de para ayudar a preparar a la gente para obtener su certificado de preparatoria. Tenemos cursos de música, tenemos eh, cursos socioemocionales, cursos para pedagogos, psicólogos, maestros y padres, para que le puedan enseñar a nuestros niños y adolescentes a entender y manejar sus emociones, ya que creemos que es algo como súper importante para el desarrollo de los jóvenes y los niños. Y próximamente estamos trabajando como en adición de cursos de idiomas, que esperamos lo lancemos pronto. Y pues de vez en cuando estoy de voluntario en ciertas comunidades. No sé si ya han escuchado de Proyecto Nutri. De repente voy y ayudo a Club de Algoritmia, incluso aquí, ¿no?
que me invitan y vengo a dar una charla de vez en cuando ahí ayudando o participando en ciertas actividades. Eh, bueno, cuando leí el formulario de registro, decía que les iba a platicar un poco de cómo es el trabajo en Microsoft o en las Big Techs. Y pues me gustaría compartirles un poquito de lo que hago y qué cosas he obtenido como beneficio de estar aquí, cómo he crecido, para ver si es algo que a lo mejor a ustedes les llama la atención o es algo que quisieran saber de cómo es el trabajo aquí en Microsoft. Algo que en particular en mi área es que se encuentra mucho uno con problemas retadores y ambiguos. Creo que el hecho de estar como en una empresa que prácticamente es el que marca la innovación, como que estar no sé, en Amazon, en Google, en Facebook, en Microsoft, son como que las empresas líder de, de tecnología, y el hecho de estar aquí es como que haciendo herramientas para todos los desarrolladores del mundo, ¿no? Y te encuentras como que con problemas nuevos que a lo mejor otras empresas no han podido solucionar, o incluso hay equipos de colaboración, ¿no? En los que trabajan gente de Facebook, gente de Microsoft, tratar de resolver ciertos temas. En mi caso es algo que me gusta muchísimo, me gusta trabajar mucho con problemas ambiguos. Eh, no se sabe qué es lo que va a pasar, pero tenemos que hacer muchísima investigación para poder realizarlo, pero también puedes realizar cualquier tipo de tarea, ¿no? A lo mejor si a ti te gusta un poquito más el poder tener tus tareas claras y tener proyectos bien definidos para trabajar, es algo que también se puede hacer así aquí. Dependiendo de los perfiles de la gente, se le asigna el trabajo en lo que puede ser bueno haciéndolos. Hay muchísima oportunidad de crecimiento. Algo que me gusta muchísimo es que no existe, o al menos en mi equipo, no existe como esta toxicidad que a lo mejor podemos encontrar en otras empresas, en la que, ¿sabes qué? Si yo subo es porque mi otro compañero no va a subir, ¿no? Como que tratando de poner el pie a la gente. Aquí, pues no pasa eso a menudo. Suele pasar en algunos casos, pero la mayoría de los casos no pasa. Como que todos tratamos de subir juntos. Te tratan de ayudar mucho. Cuando eres nuevo en la empresa, pues obviamente siempre va a haber alguien que va a estar ahí para ayudarte con cualquier duda. Y, y de la forma en que se mide tu rendimiento en el trabajo, eh, creo que es una muy buena forma, porque no solamente son tus contribuciones individuales, sino cómo ayudaste también a otra gente a crecer y cómo aprovechaste lo que otra gente hizo para que tú también puedas crecer, ¿no? Es como un círculo de poder compartir, de poder aprovechar lo que ya se hizo. Eh, ¿Cómo fueron los primeros años en Microsoft? El primer año que estuve aquí, he estado trabajando como que en varios equipos desde que entré. Al principio estuve trabajando en un equipo que se daba validación de software, procesos automatizados de validación de software. Y prácticamente lo que hacíamos era lo siguiente. Ustedes, por ejemplo, eh, tienen su computadora, en este caso voy a hablar de Windows en particular, ¿no? Pero tienen su computadora y, no sé, quieren ver YouTube, abren el navegador, ponen un video o abren PowerPoint y se ponen a hacer sus diapositivas, abren la calculadora porque quieren hacer ciertas operaciones, y en algún momento les ha pasado que abren un programa, quieren hacer una acción y se rompe el programa, ¿no? Se cierra, crashea el programa. Y es porque hay un error del programador que hizo ese software. Entonces lo que nosotros hacíamos era prácticamente lo mismo, pero no lo hacíamos manual. Nosotros simulábamos lo que la gente haría con los programas, teníamos escenarios definidos que, no sé, queríamos testear la calculadora y ya sabíamos cuáles eran los escenarios que podrían causar que esto se rompa, y también probábamos escenarios nuevos y tratábamos de buscar esos errores antes de que llegaran al usuario final. En este equipo en particular generábamos millones de horas de testeo al día, y eran ciertas métricas que, al menos en Windows, es un sistema tan maduro que el modelo el proceso de desarrollo de Windows es muy maduro, que hay como muchas capas, ¿no? Para los que están relacionados en programación, pues cuando haces un software, lo usual es que
escribes tu código localmente, después lo mandas a un repositorio, después eso se va a lo mejor a un ambiente de preproducción y ya después se va a producción a un usuario final, ¿no? Con Windows pasa algo muy similar, pero en vez de nada más haber preproducción y producción, hay como, no sé, como 15 capas antes de que llegue a, a los usuarios finales. Y para que pase de una capa a otra, tiene que haber ciertas métricas que se tenían que cumplir. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, no es como literal, ¿no? Pero los que hacen la calculadora, una de sus métricas es, no sé, testear 1 millón de horas antes del release, la calculadora, y el porcentaje de efectividad de todos los escenarios tiene que ser del 99.9%, ¿no? Si falla más del 0.01%, entonces no lo vamos a sacar a los usuarios finales. Y eso es algo que nosotros hacíamos, todo automatizado, ¿no? Es imposible como que hacerlo todo manual. Eh, y pues ya ahí tuve muchísimo aprendizaje en recursos de la nube. Trabajé muchísimo en migraciones de cosas que teníamos en servidores locales a moverlos a la nube. Y también en algún momento tuve una aplicación que instalas en Windows, que era prácticamente para hacer lo mismo, validación de software. Como aquí, pues prácticamente cuando uno está programando, pues está usando la compu, después la deja de usar, se va a dormir y la compu se queda sin usar ahí, ¿no? Es bien normal que aquí en Microsoft como que la gente no apaga sus compus, entonces la compu se queda prendida sin hacer nada. Y con esta aplicación que instalaba la gente, nosotros podíamos en un ambiente seguro que estuviera aislado de tus credenciales y tus programas y todo, podíamos usar tu compu mientras no estuvieras para poder hacer validación de software, para poder generar más horas de testeo. Y algo que muy importante que para los que estén ya sea, creo que para toda etapa es muy importante, ya sea que estás en la escuela o que ya estás trabajando, siento que es muy importante tener mentores, buscar mentores valiosos, mentores que te puedan ayudar a crecer y con el paso del tiempo los mentores empiezan a volver un poquito más específicos a los temas en los que tú quieres indagar. En mi caso, pues cuando yo entré tuve dos mentores, que fue Ryan y Jared, y fueron como que aprendizajes bien distintos que tuve de cada uno, pero que siento que me ayudaron a formarme muchísimo. En caso específico, por ejemplo, de Jared, él me enseñó muchísimo a crear código bien estructurado, código legible, comentar todo el código, ¿sabes? Que fuera fácil de leer para la gente y que cuando yo hiciera mis cambios fuera fácil de revisar para la gente, que no mande como que un cambio con miles y miles de líneas de código, sino que mande bien estructuradas mis cambios. Y con Ryan era totalmente lo distinto. Él trabajaba tan rápido que siento que el aprendizaje que tomé de él fue que en situaciones como de riesgo, no sé, que a lo mejor hay algo muy importante que se tiene que mitigar en este momento, pues de él aprendí eso, ¿no? Como que si hay algo muy crítico, puedo entrar, a lo mejor tirar lo que sea algo súper sucio de código, pero que pueda mitigar el problema y ya después arreglarlo. Em, bueno, voy a meterle un poquito más de velocidad a esto, que nos acercamos al fin. ¿Cómo fue después? Después me moví a otro equipo que se dedica a integrar telemetría y traerlo a los desarrolladores. Prácticamente lo que hacíamos era, eh, tú tienes un producto y este producto usualmente debería demandar información de cómo está actuando. No sé, escribiste un pedazo de software y tú quieres saber cómo está funcionando o si está fallando o si el usuario está teniendo problemas con eso. Y prácticamente esa información cuando tú la emites hacia algún otro lugar se llama telemetría. Lo que nosotros hacíamos era agarrar esa telemetría y decirle al usuario rasgos importantes sobre su software. Imagínense que a ustedes en la escuela les dejan un proyecto de hacer una calculadora y ustedes a lo mejor, pues ya, ¿no? Hacen su calculadora y el profesor, una de cada 10 veces que abre tu calculadora y hace ciertas operaciones, el programa se cierra automáticamente, ¿no? Tú no sabes, porque a lo mejor ni estás checando si lo que está haciendo el profesor le está funcionando, o sea, no estás checando nada del programa, ¿no? Pero una de cada 10 veces el programa se cierra. Entonces lo que nosotros hacíamos era, nosotros colectábamos esa información y la próxima vez que tú abrieras el código de tu calculadora, iba a aparecer ahí, oye, esta línea de código
está causando que el programa se cierre una de cada 10 veces que tu profesor está usando la calculadora. Y ese tipo de información era la que le llevamos nosotros a los usuarios, o a los desarrolladores de Windows, para que pudieran arreglar los errores que existían en el software. En esta área de trabajo, pues me familiaricé muchísimo haciendo extensiones de Visual Studio, de Visual Studio Code, muchísimo trabajo de DevOps. Ya empecé a tener un poquito más de ownership de proyectos un poquito más grandes, de que no solamente, tú eres el dueño de este productito y haces estas tareas, sino a lo mejor ya tener un poquito más de escala y un poquito más de impacto. Y empecé a tener un poquito más de impacto en haciendo diagramas, diseños y arquitecturas de los nuevos proyectos para que ya una vez teniendo la arquitectura pudiéramos delegar las cosas a otras personas, ¿no? Siento que aquí empecé a ganar un conocimiento muy vasto de la nube, en particular de Azure, gracias a los proyectos que estábamos manejando en ese momento. Y de nuevo aquí, valiosos mentores, en este caso Tom y Carlos, que me ayudaron muchísimo como a entender un poquito más del siguiente nivel para poder seguir creciendo en la empresa. Bueno, después de esto fue el año pasado prácticamente, empecé a trabajar en nuevos productos, en nueva información que le podemos traer a los usuarios, a los desarrolladores de Azure, a la gente que hace todos los productos de Azure. Le trajimos la siguiente generación de insights acerca de telemetría y monitoreo, a enseñarles prácticamente a cómo, qué telemetría tienen que incluir en sus productos y cómo lo tienen que monitorear para que puedan detectar fallas y para que puedan evitar cualquier problema con nuestros usuarios finales, ¿no? Aquí ya siento que debido a los proyectos que empecé a tomar, ya me vuelvo una parte fundamental del equipo. Empiezo a tener ownership de proyectos nuevos, largos y más y escalables. En este caso, por ejemplo, ya este proyecto ya no solamente afecta a ciertas partes de mi equipo, de mi organización, sino que ya afecta totalmente a todos los desarrolladores de Azure, donde les podemos ayudar a mejorar la calidad de sus productos. Y para este entonces me vuelvo technical lead de mi equipo. Prácticamente es cualquier pregunta técnica que tiene el equipo viene hacia mí y ya lo manejamos. Y durante un tiempo mi manager se fue tanto de vacaciones o se fue, ya sea que tuvo un hijo y se fue como muchos meses. Y entonces tuve aproximadamente 4 meses de manager temporal en el equipo, lo cual como que me ayudó muchísimo a pulir ciertas habilidades que estoy buscando para mi carrera profesional. Y aquí de nuevo un valioso mentor es Joe, quien es un manager de Azure, pero siento que se alinea muchísimo a lo que yo estoy buscando y me ha apoyado muchísimo a poder seguir creciendo o a poder tomar decisiones en ciertos escenarios en el trabajo. Hoy en día ya trabajo directamente en la nube, estoy haciendo cambios directamente en servicios de Azure Compute. Eh, Como les decía, siento que últimamente he estado desde que entré a la empresa he tratado de enfocarme en hacer un cambio en algún momento de mi vida de contribuidor individual a manager. Ahorita estoy tomando un training de Microsoft que es para aspiring managers. Entonces, como que buscando todavía esa parte en específico que me gustaría hacer en mi trabajo, ¿no? Y pues ya debido al impacto que se tiene en este momento, pues ya no solamente siento que soy una parte fundamental del equipo, pero ahora de la organización en completo, ¿no? Que siento que son oportunidades que van saliendo, que uno puede seguir tomando para poder tener un impacto mayor en el trabajo en donde estés, en la escuela donde estés o en el proyecto en el que estés trabajando. Em, ¿Qué más hago aparte de esto? No todo es trabajo, como les decía. Siento que es algo muy importante darse tiempo para ustedes, tener el balance y de alguna manera encontrar otras actividades en las que puedan desestresarse, en las que puedan divertirse y en las que se puedan apapachar a ustedes mismos. Me gusta mucho correr, me gusta mucho jugar fútbol, cocinar, viajar. Me encanta ir al cine. Entonces, aquí les hago como un hincapié de que no todo es trabajo, no todo es estudio. Sé que podrán decir, no, es que a veces no tengo tiempo, sí, sé que a veces no hay tiempo
y pues no hay de otra más que ponerle un poquito más de tiempo a nuestras responsabilidades, pero si nos organizamos bien podemos encontrar un poquito de tiempo para también querernos a nosotros mismos y poder eh, pues poder apapacharnos, ¿no? Y poder desestresarnos un poco de la vida laboral y de la vida de estudiante. Em, ¿Cuáles son algunas recomendaciones que yo les doy de aquí en adelante? Si ya sea que estén trabajando o están en la escuela, tratar de crearse objetivos alcanzables. No sé, dicen, no, pues para este semestre yo quiero hacer cierto proyecto y lo quiero publicar en GitHub, ¿no? Como open source. Es algo que sí vas a tener el tiempo para hacerlo. eh, los requerimientos que se necesitan para hacerlo los tienes, ya sean tecnologías, requerimientos técnicos, eh, o si estás en el trabajo como de, pues sabes qué, este año me gustaría no solamente ya hacer las tareas que me están dejando, sino empezar a tener un poquito más de esa independencia y poder empezar a proponer cosas nuevas para mi equipo, ¿no? Y a lo mejor ahí va a estar como algunos requerimientos de tienes el conocimiento necesario para poder eh, tener esas ideas que puedan tener el alcance. Tal vez eso se va aprendiendo en el camino, ¿no? Pero tienes el apoyo de tu equipo, tienes una persona que te puede ayudar a encontrar ese camino y que te pueda guiar. Entonces, es el primero, ¿no? Crearse objetivos alcanzables. Si no hay algo que todavía digas, uy, esto me apasiona muchísimo la tecnología, es encuentra tus intereses en tecnología, ya sea que, ¿sabes qué? A mí me gusta muchísimo la nube, pues vamos a empaparnos de la nube, ¿no? A mí me gusta muchísimo base de datos, a mí me gusta muchísimo seguridad informática. Encontrar esos intereses y gastar, empeñar tiempo también en pulir esas habilidades te van a ayudar mucho en el futuro, ¿no? Porque te puedes volver la parte fundamental de cierto tema, de que te vuelves fundamental en un equipo cuando te vuelves un experto en cierto tema. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo en unos años en tu trabajo o en cualquier proyecto a poder ser fundamental y a que puedan confiar en que dicen, tenemos un problema de cierto tipo, pues vamos a contactar a tal persona porque es el experto en esto, ¿no? Y la otra es practicar tus habilidades. Eh, a veces bueno, la escuela no nos es suficiente para poder eh, venir a laborar y desempeñarnos de la mejor manera. De alguna manera, pues toda la teoría la tenemos que poner a la práctica y para esto pues hay clubs, hay competiciones, hay hackatones, hay internships, pueden hacer proyectos personales que saben que no tengo currículo, no tengo nada que agregar a mi currículum, pues hazte un proyecto personal y de ahí vas a aprender bastante, ¿no? Incluso trabajando solo. Entonces, traten de encontrar esos espacios para que puedan ustedes llevar a la práctica todo lo que saben y aprender, ¿no? Aprender de los errores y pulir sus habilidades. Em, y pues bueno, esa era la última. Si tienen una pregunta, este es el momento, ya sea que lo quieran abrir su micrófono, quieran escribirlo en el chat. Pero por mi parte es todo. Ya si hay preguntas, pues aquí las respondemos.